Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Sintonía 1420 AM presenta Conociéndonos con el Dr. Guillermo Arias. 6:01 de la tarde, señores. Más exacto imposible. Muy buenas tardes tengan todos. Realmente un día diferente donde tuvimos, depende como lo quiera ver, la oportunidad de conversar con muchas personas, aprender diferentes maneras de ver la vida, diferentes maneras de entender a la sociedad. Estamos bajo la dirección de Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el máster el hombre que sigue con Chiva, Carlos González, y quien les habla, Guillermo Arias. Les recuerdo que nuestros contactos son Instagram, @DrGuilleArias, y Twitter, también @DrGuilleArias. El correo electrónico, donde pueden hacernos sugerencias, comentarios, recomendar temas para programa, drguillearias@gmail.com. Nuestros teléfonos en el estudio son 264-1494 y 264-1619. Pero si lo prefiere a través de internet, les recuerdo que el chat de sintonía es sencillísimo: www.radiosintonía1420.com. Y sin más preámbulos, Carlos, vamos a la primera sección. Noticias Conociéndonos. Y es que la práctica musical genera cambios en la organización de las redes neurales. Un estudio publicado en la revista sobre mapeo del cerebro humano, que se publicó en 24 de julio del 2017, demostró que los músicos profesionales tienen aumentada la percepción de la información corporal. Esta facultad técnicamente es llamada interocepción, en comparación con personas sin ningún tipo de entrenamiento musical. Los investigadores exploraron la organización de las redes neuronales de la ínsula, que es una de las regiones más importantes encargadas de la integración y la percepción sensorial, y analizaron la conectividad de la ínsula con otras áreas del cerebro mediante resonancia magnética funcional. Para ello compararon el cerebro de músicos con el de no músicos. ¿Qué se observó? Bueno, que los músicos tienen un incremento de la conectividad funcional de la ínsula con regiones relacionadas con la detección y el procesamiento de estímulos. Tal es el caso de la corteza cingulada anterior. Igualmente con el procesamiento de información y el control, que se ejecuta a través de la corteza prefrontal, y con el sistema de recompensa y procesamiento emocional. Fíjense todas esas áreas que están relacionadas con la ínsula. Además, los músicos con más experiencia tenían una mayor conectividad con áreas del cerebro básicas para la práctica musical, como las regiones de procesamiento sensitivo-motor y del procesamiento auditivo y visual, que concluyeron que el entrenamiento musical desencadena una reorganización significativa en las redes basadas en la US de la ínsula, facilitando potencialmente funciones cognitivas que, de una manera u otra, facilitan también la expresión afectiva de alto nivel y que están asociadas con la rápida integración de información multisensorial en el contexto del desempeño musical. Y es que si bien desde hace mucho tiempo se sabe de la existencia de una respuesta cerebral ante la música, estos investigadores confían en realizar un estudio con más participantes en el que examinar si la música resulta útil en tipos concretos de programas de rehabilitación motora que sean útiles, por ejemplo, para pacientes con o que sufren de ictus. Fíjense cómo esto es interesante, porque cuando uno escucha música y tratamiento, uno piensa inmediatamente en musicoterapia, pero musicoterapia a veces uno lo asocia, o las personas a veces lo asociamos directamente con lo que es estimulación prenatal, pero también puede ser utilizada la música como instrumento para los
programas de rehabilitación motora. Fíjense que es algo que no es solo para las personas en periodo de fecundación, sino también para los adultos que requieren mejorar el desempeño en determinada actividad. Como noticia número 2 tenemos que, y esto me llamó mucho la atención esta noticia, el tratamiento con realidad virtual y exoesqueleto ayuda a parapléjicos a reconectar sus extremidades. Y es que el uso de las tecnologías está brindando nuevas posibilidades para el tratamiento y rehabilitación en problemas neurológicos. Para esto, investigadores brasileños, utilizando tecnología de realidad virtual, un exoesqueleto e interfaces cerebro-computadora, ayudaron a 8 pacientes con paraplegia a recuperar parcialmente la sensibilidad de sus miembros inferiores y el control de su musculatura. La recuperación fue variable en diferentes grados según cada caso, pero en general, fíjense esto, todos los pacientes mostraron una mejoría significativa en comparación con su condición anterior al tratamiento. Por supuesto, les repito, el tratamiento consistía en un entrenamiento con realidad virtual en un ambiente simulado donde la persona aparecía con un cuerpo virtual de sí mismo, en un entorno en el cual podía aprender a moverse gradualmente e interactuar. Esto último posibilitado por medio de interfaces cerebro-computadora. Asimismo, se utilizó un sistema de sustitución sensorial por medio de retroalimentación vibrotáctil, colocado en la porción posterior de los antebrazos, el cual les posibilitaba a los sujetos sentir cuando pisaban el suelo y caminaban en el ambiente virtual, mientras se le pedía al sujeto que se concentrase e imaginase a sí mismo caminando. El ordenador registraba entonces patrones de actividad cerebral a través de un electroencefalógrafo. Ello implicó que tanto la persona como el ordenador se entrenaba en dicha tarea. Lo interesante aquí es que incluso un paciente informó que ahora podía salir de la casa e incluso conducir un coche, aunque ayudado por sus muletas, por supuesto, mientras que otros 4 de los pacientes tuvieron una revisión de diagnóstico y pasaron de una condición que implicaba paraplegia total a paraplegia incompleta, basado en estos diagnósticos en revisiones de sus neuroimágenes posteriores realizadas con resonancia magnética funcional. Otro paciente fue capaz de recuperar funciones viscerales y poder decir cuándo tenía necesidad de ir al baño. Recordemos que muchas veces estos pacientes pierden la posibilidad de sentir los diferentes mensajes que envía o que se transmiten a través del sistema nervioso. Estos estudios o estos resultados, avalados también por estudios neurofisiológicos, sorprenden a todos, porque realmente es un estudio que da muchas esperanzas. Recordemos que estamos hablando de un estudio en el que se utilizaron una muestra de 8 personas nada más, pero ustedes se imaginan que todas aquellas personas que por una razón u otra tengan un diagnóstico de paraplegia y puedan empezar a funcionar cada vez de una manera más completa, eso me parece excelente. Por eso me encantó este tipo de trabajo. Vamos entonces a considerar nuestra noticia número 3. Y hay que reconocerlo, señores. En la vida tenemos varios prejuicios y, querámoslo o no, a veces tratamos con discriminación a las personas. Y los discriminamos por muchas razones. Por su orientación sexual, porque son de color de piel diferente a la que nosotros consideramos apropiada, hasta por el peso, sea que sea muy delgada o muy pesada la persona, con mayor sobrepeso, por el uso de anteojos, lentes o gafas. También discriminamos
si las personas sufren alguna enfermedad orgánica, pero a veces insultamos a las personas por sus enfermedades mentales. Y ante esto es interesante algo que quiero compartir con ustedes, y es que los trastornos mentales son más comunes de lo que las personas pensamos. La Organización Mundial de la Salud estima que más del 4% de la población mundial, lo que quiere decir alrededor de 332 millones de personas, sufrieron desórdenes depresivos durante el año 2015. Mujeres, jóvenes y ancianos son las personas más propensas a padecer desórdenes depresivos. Las pérdidas económicas globales superan $1 billón anuales, dijo la Organización Mundial de la Salud, refiriéndose a la pérdida de productividad debido a la apatía, falta de energía, que lleva a una incapacidad para funcionar en el trabajo o lidiar con la vida diaria. Por otra parte, otros 250 millones de personas sufren de desórdenes de ansiedad, incluyendo fobias, ataques de pánico, comportamiento obsesivo compulsivo y, por supuesto, estrés postraumático, señala la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Pero hay otro detalle, y es que los estudios epidemiológicos demuestran una realidad muy clara, fuerte, ya que estiman que la mayoría de las personas, de todos nosotros, desarrollaremos un trastorno mental a lo largo de nuestra vida, existiendo el caso de que algunos trastornos serán de severidad moderada y por periodos breves, y otros trastornos sí serán mucho mayores o de mayor complejidad. Sobre esto, el Journal de Abnormal Psychology, publicado en el 2017, en febrero, señala lo siguiente, y es que se evaluaron a 625 personas desde que nacieron hasta su vida adulta en Nueva Zelanda. Los resultados de esta evaluación sugieren que el 80% de las personas desarrollará un trastorno mental. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué es interesante esto? Bueno, fíjense, es más probable que una persona sufra de depresión, ansiedad, a que sufra de hipertensión o de cualquier tipo de cáncer. Lo que hace que esta no sea una comparación a tomarse a la ligera. Considere que dichas enfermedades son las que más muertes causan en el mundo, y los trastornos mentales están por encima de ellos. O sea, la frecuencia de padecerlo es mucho mayor en trastornos mentales. Pero no se trata de solo alarmarnos, sino de darnos cuenta también que los estados, los gobiernos, le dedican menor presupuesto a la salud mental que a la salud física. Esto es gravísimo. La investigación también nos hace preguntarnos sobre las posibles explicaciones acerca de por qué 17% de los participantes no desarrolló ningún tipo de trastorno mental. Y fíjense, estas personas no nacieron en familias pudientes o de grandes posibilidades económicas, ni tenían una salud física marcadamente sana, o eran inteligentes brillantes, o con un coeficiente intelectual altísimo. Más bien eran personas con un estilo de personalidad ventajoso, una historia familiar en la que sí no había mayores trastornos mentales, y lo que sí tenían era que eran adultos con un nivel educativo y ocupacional superior, una mayor satisfacción con sus propias vidas o lo que hacían en sus vidas, y mantenían y sostenían relaciones de mayor calidad. O sea, no quiero tener 1 millón de amigos, quiero tener 5 amigos de calidad. Los autores creen que probablemente este tipo de personas, las que se mantenían sanas desde su niñez hasta la adultez,
de adultez tenían un perfil de personalidad que los ayudó a relacionarse mejor con sus compañeros, con sus pares desde pequeños, y desarrollaron mejores estrategias de autocontrol, lo que los protege contra los trastornos mentales. Lo cual puede ser una respuesta bastante, o una explicación bastante certera. Pero lo que sí es importante es que los trastornos mentales representan un problema social que necesita de planes de prevención y atención especializada, acorde con sus necesidades. Es por tanto hora de reconocer que un problema de salud mental puede ser algo tan común como un resfriado, y debemos reconocer cómo reconocerlo y cómo tratarlo. No siempre el tratamiento debe hacerse con medicación. A veces podemos hacer cambios en la calidad de vida, cambios estructurales en cuanto a cómo vives, cómo percibes las cosas que vives, e incluso lo que te dicen las personas, para de esa manera darnos cuenta que nosotros también podemos empoderarnos de nuestra propia salud, porque hay que reducir el estigma con respecto a los trastornos mentales, y los estados, los gobiernos, los municipios deben destinar más recursos para prevenir dichos trastornos. Carlos, ¿por qué no escuchamos un tema musical? Reflexionando. En estos días estaba pensando sobre diferentes situaciones que se dan en la vida cotidiana. Por ejemplo, a veces estamos con los niños, nos están contando cosas de lo que ocurren en el colegio, en los trabajos, o si son adolescentes, cosas que les pasan, y me doy cuenta, o estaba escuchando los razonamientos de algunos sobre por qué hacen las cosas que hacen, cuando rompen una norma o una regla, y me preocupé en estos días sobre un razonamiento que me dio un adulto diciéndome que, bueno, él rompía una norma o una regla que estaba impuesta en su grupo dentro del empleo porque todo el mundo lo hacía, y eso desde su punto de vista convierte en que todos podemos romper las reglas porque todo el mundo las rompe. Y yo me pregunté y quería considerar si alguno puede intervenir para convertir esto en un intercambio. El hecho de que todos rompan una norma nos permite a los demás romperla. ¿Usted cree que eso es posible? Porque de alguna manera, Jean José nos dice, eso está pasando a todo nivel, doctor, por eso es que todo es un caos. Sí, eso es lo que me preocupa, Jean José. No hay respeto, dice Jean José, sí. Y de alguna manera la norma como que no la queremos cumplir. Y yo también lo he percibido en personas adultas mayores, lo percibo en niños, en adolescentes, y me pregunto, ¿esa es la manera de construir un país como nosotros queremos? Echándole la culpa a los demás. Es decir, si yo llego e insulto a Carlos, mi operador, yo puedo justificarme diciendo, bueno, pero es que yo en la calle yo vi a un señor que gritó al otro, entonces yo tengo derecho a gritarle al operador cuando llego. No sé, me parece que no es un razonamiento sólido. Entiendo que en el día a día todos estamos bajo mucha presión, a veces pues es complicado conseguir todas las cosas que uno requiere, pero el cargarle al otro o adjudicarle al otro la responsabilidad por nuestros actos no nos hace mejor persona, nos genera un mejor clima de trabajo, de interacción. Lo que hace es simple y llanamente destruirte, porque vas construyendo espacios de pelea, de lucha, de hacer que los demás no te respeten, como dice Jean José. De alguna manera, ¿qué ejemplo le estamos dando a los niños? ¿Qué ejemplo le estamos dando al adolescente cuando decimos, bueno, pero si todo el mundo lo hace, yo puedo hacerlo también? Eso es como decir,
que puedes justificar el golpear a alguien porque ya viste que otra persona golpeó. Guilarte nos dice, si le llamas la atención a otra persona de manera educada, te puede pasar que te salgan con una altanería, y hay que recordar que el respeto es algo y el miedo es otra cosa. También es cierto. Pero yo entiendo, Guilarte, que uno ciertamente en el metro, en el día a día, en el banco, en el trabajo, uno tampoco se las puede dar del más ético ni nada de eso, pero lo que yo los invito es, ¿qué pasa si cada uno de nosotros trata de respetar al otro? Porque incluso veía una conversación en el metro de una señorita que hablaba con un señor mayor y lo trataba con mucha consideración y de manera muy respetuosa, y el adulto mayor la trataba de una manera muy grosera y sin conocerse. O sea, eran desconocidos que interactuaron durante una estación a otra del metro. Y yo me planteé, oye, ¿es justo que Venezuela nos convirtamos en eso? En un sitio donde todos luchamos contra todos. No estoy hablando de política, sino directamente de interacción, de darme un permisito, déjame pasar, o de pensar en el otro, porque son ejemplos que a veces me parece que todos podemos apoyar. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que van a entrar al metro. Yo sé que hay horas pico donde todo el mundo está aglutinado, pero también es cierto que algunas personas entran y se ponen como para que no entre nadie más. Oye, vamos a pensar en los demás también. Si podemos abrirle un espacio para que la otra persona entre, ¿por qué no hacerlo? Si sabemos que en determinada estación hay muchísima gente para entrar, ¿por qué no digo que nos pongamos a llamarle la atención a los demás? Pero sí que podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestros ámbitos, sin requerir asumir una postura de poder, de decir yo voy a regañar a Carlos, no, sino yo mirándome a mí mismo en lo que estoy haciendo. A ver, Emma nos dice, tú ves cuando entras al metro y ves personas mayores que las empujan y a veces las insultan, hay detalles o detallazos. La conciencia hay que asumirla, hay que dar ejemplo. Por eso digo, de pronto uno empezar. Yo he visto de los dos lados, o sea, personas mayores que empujan y personas mayores que insultan y que son insultados. O sea, de los dos lados he visto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros asumimos una postura de apoyar? ¿Qué pasa si asumimos una postura de enseñarnos a nosotros mismos a mantener el autocontrol? Porque, ok, estamos en un momento de país difícil. Estamos en un momento en el continente donde hay muchas cosas, eventos sísmicos, climatológicos que generan mucho estrés. Pero tenemos que aprender a mantener el autocontrol. Y lo tenemos que hacer no solo por los demás, ni siquiera por los niños, sino por nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos aquellos que, en mi opinión, somos garantes de nuestra propia salud. Si nosotros nos desesperamos y no nos permitimos el recuperar la tranquilidad, oye, vamos a hacer una especie de vendetta que va de aquí para allá, y que depende de cómo esté el clima emocional del ambiente, nosotros nos dejaremos llevar. Y no, señores, desde mi punto de vista, que es lo que les invito a pensar, también es cierto que nosotros podemos afectar el clima emocional que nos rodea. No debemos ser solo barquitos que se los lleva la marea. Terán nos dice, el doctor Guillermo, la crisis cambió el comportamiento del venezolano. Es cierto, las crisis hacen cambios, tienes toda la razón. Para bien o para mal, las crisis son momentos en que todos revisamos nuestro comportamiento. Y a veces asumimos posturas mucho más saludables y a veces asumimos posturas mucho menos saludables. ¿Qué postura están asumiendo ustedes, queridos escuchas? ¿Una saludable o una menos saludable? Porque la crisis está ahí, siempre. La crisis te va a permitir conectarte con otras personas,
con tus propios principios, que es lo que quiero que hablemos hoy un poquito más. Me gustaría plantearles esa postura, pero oye, no siempre culpemos a lo que pasa afuera, sino cómo estamos reaccionando nosotros a lo que pasa afuera. ¿Qué situación buscamos resolver comportándonos de una manera no tan saludable? Es uno de los elementos que creo que hay que estudiar en nosotros mismos. Seamos niños, adolescentes, adultos. Oye, no siempre no, realmente no es justo, no es sano que yo justifique mi conducta diciendo porque mi vecino lo hace también. Porque bueno, porque tú me tienes ojeriza, entonces ahora si me llamas la atención por algo que hice que estaba realmente que es inaceptable, pues digo, bueno, porque no me quieres. Valerio nos dice, hoy día se encuentra en extrema gravedad la salud psicológica del venezolano y el mundo en general. Sí, es cierto, la salud psicológica del venezolano es muy complicada en este momento porque los satisfactores saludables, los satisfactores que realmente permiten un pleno desarrollo de nuestra personalidad, un pleno cumplimiento de lo que necesitamos, están muy escasos. Y porque en esta lucha que tenemos de satisfacer lo básico, comida, medicinas, pagar cuentas de emergencia, llegar a casa cuando todavía hay luz del sol, pues se nos olvida los otros satisfactores, porque tenemos también necesidad de ocio, tenemos también la necesidad de compenetración, de interacción social, de tomarnos un rato para hablar con nuestros amigos, con nuestra pareja. Por eso las afinco, o trato de afincar normalmente. Oye, la idea no es tener 1 millón de amigos, la idea es por lo menos tener 5 amigos de calidad. La idea es estar con la pareja que quieres estar. No es casarte porque bueno, ya me llegó la hora. Hoy me decían en algún momento del día, no, bueno, yo me voy a casar porque bueno, siento que debo casarme. Ajá, y la persona con la que te vas a casar, no, bueno, no me inspira nada, pero bueno, como debo casarme, y te debes casar porque, bueno, porque ya tengo 30 años. Oye, tal vez esa no es el principal. Señores, 6:32 de la tarde, es el momento de identificar la emisora. Vamos a esos elementos, nos identificamos y regresamos. Ya regresamos con Conociéndonos, con el doctor Guillermo Ávila. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. No le alcanza. El que todos ganamos. 1420 AM. Estamos de vuelta con más de Conociéndonos con el doctor Guillermo Aria. Reflexionando. Y seguimos pensando entonces, ¿qué podemos hacer con asumir nuestra realidad? Shomir nos dice, la preocupación excesiva, la alteración mental, las repercusiones físicas y las enfermedades nerviosas generadas por el conjunto de factores externos negativos que nos afectan, nos lleva muchas veces al descontrol, porque es innegable que estamos afectados todos. Claro, Chomir, estamos afectados, muy afectados. De hecho, a mí me preocupa en lo personal como psicólogo, en lo personal y en lo profesional como psicólogo, me preocupa mucho cómo estamos durmiendo. Me preocupa mucho cómo está nuestra ejecución sexual. Y entiéndase bien, ejecución sexual no solo vista desde el punto de vista fisiológico, sino ejecución sexual también vista como cómo podemos compartir cuando estamos inmersos en una lucha diaria por sobrevivir. Cómo podemos entregarnos a la otra persona, amar a la otra persona, si durante el día casi que estamos defendiéndonos y corriendo por todos lados.
porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces en consulta, como psicólogo atendiendo pacientes, me encuentro que muchas personas o muchas parejas se aman, ciertamente quieren estar juntos, pero el día a día se los lleva, lo que Chamir llama la preocupación excesiva, la alteración mental, y a veces el refugiarnos en el hecho de que, bueno, es que todos los venezolanos estamos así, o el mundo está así, me preocupa, que es un razonamiento que no nos permite recuperar o revisar nuestra propia ejecución, nuestro propio día a día. Por ejemplo, ¿hace cuánto usted no le ha dicho a sus amigos, a sus amigas, a su pareja que los quiere, que los aprecia, que realmente disfruta cuando está con ellos? Porque las personas necesitamos escuchar cosas bonitas, de la manera que usted lo quiera decir. Siempre es mejor que no use tantas groserías, pero bueno, ¿cómo usted le expresa a las personas que los quiere? ¿Hace cuánto que usted no les expresa esos sentimientos? ¿Usted se ha dado cuenta si usted está con las personas que quiere? Porque como les decía antes de irnos al corte, a veces hay personas que estoy escuchando que me dicen, bueno, yo me voy a casar porque bueno, ya es el momento. Como quien contrata un personal. Bueno, para no quedarme solo, mejor me voy a casar. ¿Y con quién te vas a casar? Bueno, está esa persona, pero ¿tú sientes algo por esa persona? No. Pero bueno, ya el tiempo dirá. Señores, el tiempo no dice nada. El tiempo solo transcurre. Usted es el que decide si enamorarse o no enamorarse. Usted es el que decide cómo vivir su vida. Entonces, vamos a pensar un poquito sobre esto, mientras vamos a nuestra próxima sección. Salud y bienestar. Y es que el tema de salud y bienestar de hoy me parece una continuación de nuestra reflexión. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son los criterios para vivir con tranquilidad? Antes que me digan nada, estoy consciente. La tranquilidad es difícil en un momento de tensión, pero ¿cómo la logras tú? ¿Cómo estás luchando día a día para estar tranquilo? ¿Qué haces? Cuéntamelo. A ver, Ercilia me dice: hola, estoy escuchando desde Sabana Grande. Pienso que el gobierno debería apoyar, invertir y promocionar a la gente que requiera soporte psicológico y no negar la situación o esconder la cifra, porque lo que hace es ponerle un parche a la realidad, porque a cada momento veo personas sumamente alteradas. No tenemos tranquilidad, entre colas, escasez e inseguridad. Bueno, Cecilia, tienes la razón. El gobierno debe hacer algo. Tiene la responsabilidad. Pero no es menos cierto que estás haciendo tú, desde tu espacio, para no seguir perdiendo tu tranquilidad, para no seguirse perdiendo tu paz. Porque sabemos, hay colas brutales. La escasez, ni te digo. Y la inseguridad, bueno. Salimos corriendo todos a escondernos en nuestra casa o a poner todas las rejas habidas y por haber. Pero ¿cómo estás haciendo para mantener la tranquilidad? ¿Qué estás valorando tú como tranquilidad? ¿Tranquilidad es solamente estar escondido dentro de tu casa, dentro de todas las rejas? ¿O salvaguardado por todas las rejas? ¿O la tranquilidad es esa sensación que tienes, esa emoción que hay dentro de ti de paz? ¿Cómo lo estás logrando? ¿Te estás invirtiendo un poquito tú también en... Gracias, Peña, muy interesante el programa, doctor. ¿Estás invirtiendo tú también tiempo en reflexionar sobre lo que te pasa en el día a día? ¿Sobre qué escuchas? Porque yo les cuento un secreto de cosas que yo hago. Yo escucho a las personas. A veces voy por la calle o en el metro. Soy feliz en el metro, sí, es cierto. Y escucho lo que dicen, lo que piensan que expresan, por supuesto. Hasta cómo se paran. Y veo que hay muchas personas que desean sonreír, pero hay muchas personas que ya están acostumbrados o acostumbradas a estar de mal humor, a no compartir con nadie, a gritar. Ya presuponen que el otro es un enemigo. Tú eres así.
Piénsalo. Realmente tú estás presuponiendo que todo el que te está frente a ti o al lado tuyo es tu enemigo y te quiere quitar algo. Porque estás a tiempo de cambiar. Yo no niego, hay inseguridad, hay robos, hay secuestros, hay de todo. Pero no todo el mundo lo es. Porque parto del principio de pensar que tú no lo eres. Entonces, ¿cómo estás logrando tú tu tranquilidad? ¿Cómo luchas por escuchar? ¿Estás escuchando? Porque en este día a día, a veces uno va corriendo y no escucha a nadie. Azucena nos dice, casi todas mis amigas están psicoseadas. Bueno, no sé qué significa técnicamente el término psicoseada. Si me lo puedes explicar, Azucena, ¿qué significa para ti que tus amigas estén psicoseadas? ¿Será que están angustiadas? ¿Será que son monotemáticas? Para mí es importante si me agregas un poquito más de información. Ah, ok. Es que no sé si se ha fijado que nadie escucha. Sí, Azucena, me he fijado que nadie escucha, o muy pocas personas realmente saben escuchar porque tenemos miedo. Muchas veces tenemos miedo de lo que nos van a decir, o de pronto lo que nos van a pedir, o estamos en estas carreras que nos decía el oyente anterior acerca de tenemos que correr, tenemos que buscar tal cosa, tenemos que llegar a la casa, hacer la cola, y de pronto se nos olvida escuchar al otro. Azucena nos dice, a veces parecemos alcoholizados hablando porque todos dicen lo mismo en cuanto al tema, casi todos andan con ideas fijas. Sí. Con psicosis por persecución de comida, en caso tal no es psicosis, es una obsesión. Y no es una obsesión, sino es una necesidad. ¿Y estamos demasiado cansados? Sí, estamos muy cansados, y ese es otro elemento. ¿Cuándo duermes? ¿Cuánto estás durmiendo? Me preocupa incluso si te estás exagerando con la cantidad hasta de refrescos que tomas. Me refiero a la cafeína, a la teína, porque veo que mucha gente a veces toma demasiados refrescos y eso nos tiene mal en cuanto a organismo, en cuanto a salud física y mental. Es como si estuviéramos embrujados. No sé, Azucena, tal vez sería como que hemos cedido nuestro autocontrol para que otro nos controle. No, sí se puede tomar refrescos y café. De alguna manera siempre hay hasta personas que la venden en la calle. Bueno, no saben tan rico, pero bueno. Lo importante es que antes de acusar que exista fuerzas sobrenaturales, pensemos, si los demás le estamos dando el control de nuestras vidas a otros, que otras personas decidan, esté decidiendo si nosotros somos felices o tenemos derecho a ser felices y cómo debemos ser felices. Y esos elementos son los que nos convierten en personas sumamente estresadas. Y por eso quisiera, porque son las 6:46 de la tarde, quisiera que pensáramos en cómo nos tranquilizamos, más allá de quejarnos. Si puedes escribirme por el chat, ¿cómo haces para tranquilizarte, para estar tranquilo, para relajarte? ¿Qué estrategias utilizas? De pronto respirar, de pronto sostener el aire, inspirar, contar hasta 3 lentamente y botar el aire contando hasta 3, es una estrategia. De pronto, les confieso, por ejemplo, si yo me veo muy estresado, y aunque soy medio calvo, por no decir que calvo completo, voy y me corto el pelo. Y es uno de los momentos de mayor felicidad. De hecho tengo una barbera, por no decir peluquera, pues no sé si a un hombre lo corta una peluquera o una barbera, pero bueno, la señora que me corta el pelo es muy divertida, y siempre gozo mi imperio contando chistes con ella. Son estrategias para uno relajarse, estar con tu pareja, estar con tus amigos, y no dejarte que el descontrol que hay en la calle
se convierta en un descontrol interno dentro de ti. ¿Cómo estás haciendo? Piensa que incluso, vuelvo y repito, ¿cómo estás expresando el cariño? ¿A quién se lo estás expresando? Porque si vieran la cara de mi operadora en este momento, su cara de que a mí nadie me está diciendo que me quiere, él se muere porque le manden muchos besitos. Y si es por eso, vale también el tener una mascota y el expresarle el afecto a su mascota. En estos días, bueno, todos ustedes ya saben que yo tengo varias mascotas, entre gatos y perros, pero ellos también necesitan expresión afectiva. Y si usted se siente que no puede, no sabe manejar su propia ira o agresividad, una de las estrategias es comunicarse con sus mascotas, con un perrito, porque fíjense que o el gato, porque ambos a sus estilos permiten expresar lo que usted desee expresar, pero ellos son incondicionales. Otra estrategia para manejar el estrés, para mantenerse en la tranquilidad, tiene que ver con oír noticias buenas, noticias bonitas, noticias que tienen que ver con la reconstrucción de las personas. Por ejemplo, yo les decía en la sección de noticias que a mí me emociona cuando escucho que hay nuevas terapias para personas con paraplegia. O sea, yo me imagino una persona que no puede caminar, que no puede mover sus brazos y que descubra que hay una estrategia novedosa y que está dando resultados. A mí me pone feliz. Incluso estaba leyendo para los pacientes de VIH-Sida, o personas que viven con VIH, o personas que ya tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Debe ser una muy buena noticia que en estos días salió el comunicado de nuevas formas de vacuna que se están probando. Unas para prevenir el contagio y otras ya para tratamiento, que están en fase experimental. Chévere, pero esas son noticias bonitas. Si tú tienes un niño alrededor, eso también es una noticia bonita, el tú poder ayudar a una persona. A veces la ayuda no requiere dinero. La ayuda, lo único que requiere es que le digas gracias, que reconozcas al otro como una persona. Si usted se monta en una camioneta o una camionetica, usted le dice gracias al chofer, o por lo menos le dice gracias señor, porque esos son señores que de verdad que yo admiro, porque se la pasan todo el día atendiendo personal, atención al cliente, y clientes de todos los tipos. También es cierto, ellos también tienen diferentes tipos de carácter, pero cuando usted es usuario de ese tipo de servicios, usted lo agradece. Son formas de uno lograr la tranquilidad, de uno obtener cierto tipo de recompensa y de construir un mundo mejor, un mundo en el que nadie puede intervenir, porque usted solo es el que puede hacer las cosas, para bien o para mal. Entonces, queda en nosotros generar y marcar el cambio. Queda en nosotros decir hasta dónde y hasta cuándo. Porque ¿cuántas oportunidades tenemos? Miles, dense cuenta. Pero si dejamos o seguimos entregando el control de nuestras vidas a otras personas, estamos mal, señores. Porque nadie va a valorar su vida como usted mismo. Nadie va a construir puentes de comunicación como usted los puede construir. Ah, pero usted me puede decir, bueno, pero es que no sé hacerlo. No hay rollo. Busquemos asesoría. Una asesoría que le permita ser mejor. Sobre eso,
les cuento, ya para finalizar, porque son las 6:52 de la tarde, que tengo que agradecer a la gente de Unión Afirmativa y Amnistía Internacional, porque este sábado nos dieron un taller sobre el lenguaje y la terminología LGBT, es decir, para hablar sobre temas vinculados con las lesbianas, los gays, los transvestis, transexuales, intergénero. Oye, de verdad que muchas felicidades a Amnistía Internacional, mi aplauso hacia ellos, porque realmente un tronco de taller. Y aunque yo estaba infiltrado, de verdad que Quiteria Franco, Unión Afirmativa, Amnistía Internacional se votaron. Muchas gracias, señores. 6:53 de la tarde. Muchísimas gracias por sus participaciones. Tomo en cuenta todo lo que me dijeron para mejorar. Les recuerdo que estamos bajo la dirección de Ana Mireya Obregón. En el control de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, Carlos González. Y quien les habla, Guillermo Arias. Les recuerdo, si quieren hacer sugerencias, críticas, recomendar temas o invitados, @Dr. Guille Arias, @Dr. Guille Arias en Instagram, Twitter o por Gmail. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar un tema musical, Carlos, porque ya llegaron los chicos de Tiempo Presente.